Bien, buenas tardes. Gracias nuevamente pues por estar acá, por acompañarnos, tanto físicamente como los que nos van a acompañar también a través del internet. Eh, la semana pasada estuvimos conversando acerca de la relación o de lo que había acerca de Adán y Eva y Cristo y nosotros como iglesia. Eso estuvimos comentando la semana pasada. Y Y hoy quería de alguna manera continuar básicamente en el mismo relato cuando hablábamos de la promesa que Dios le hizo a Abraham, de todo lo que tenía que hacer. Y por ello hemos hoy titulado este tema, como lo ven ahí en pantalla, Avanza al premio. No sé si les digo eso, avanza el premio y eso les suena a algo que hayan escuchado alguna vez en la Biblia, a nivel de la Biblia, porque seguramente en cualquier otro lugar hemos escuchado siempre de esto, pero en la Biblia, ¿alguna vez han escuchado algo como esto? Avanza al premio. Si no, no se preocupen, le tengo la respuesta. Sí, señor. Y lo encontramos en Filipenses capítulo 3, versículo 14. Y es lo que en una oportunidad el apóstol Pablo pues escribió como dando un testimonio de su vida. Y basado en esto pues quería comentar precisamente de Abraham. Abraham pues todos le conocemos como el padre de la fe, le conocemos como aquel hombre que ya a una edad avanzada, nos enseñaba Edwin hace unas semanas, a una edad avanzada Dios le da una promesa y le dice, en ti serán benditas las naciones de la tierra y a tu descendencia daré pues las bendiciones y todo eso. Y Abraham, claro, se encuentra en esa situación que dice descendencia. ¿Cuál? Si no tengo descendencia, mi esposa ya es mayor, yo pues también mucho mayor. Y vimos, o nos enseñaba pues Edwin precisamente que cerca de los 99 años se cumple aquella palabra y viene Isaac, el hijo de la promesa. Isaac, exactamente. Y en ese momento, bueno, vemos ese cumplimiento y le conocemos a él como eso, como el padre de la fe, el padre de las multitudes y todo eso. Pero previo a ello, hay algo que es lo que precisamente le lleva a obtener este nombre de padre de la fe. Y lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 11. Allí relata, pues, desde el versículo 22, 27, empiezan a relatar precisamente algo más que todo de la genealogía, de la procedencia de Abraham. Y habla allí de que su padre, Taré tenía 3 hijos y da los nombres de todos estos hijos y de quién estos otros tenían otros hijos. Y bueno, en fin, eso está en Génesis para cuando lo quieran leer porque no es lo que ahora nos atañe. Pero sí, quería conversar acerca de Génesis 11, el versículo 31 y 32. Esto es un poco así de pronto como trabalengua, ¿no? Y Abraham, y Sarai, y Harán, y vuelve Harán. Y este no es Harán del verbo hacer, sino el nombre de uno de los hijos de Abraham, de Taré, el padre de Abraham. Taré tenía 3 hijos. Uno de ellos, pues Abraham, y el otro era Harán. Este Harán pues falleció, murió y obviamente pues murió antes de que muriese su padre. Era un chico pues de pronto ya en edad adulta, pues tenía un hijo llamado Lot, pero falleció y seguramente estoy muy convencido, porque cualquier padre, yo creo que, y eso lo conocemos nosotros, que como que el ciclo de la vida es que los hijos entierren a los padres, no que los padres entierren a los hijos. Y por consiguiente, pues eso debió haber causado un dolor inmenso en la vida de Taré. Y por esa razón, Taré, quien había ya tomado una decisión, había tomado, lo vemos en el verso 31, que había tomado a sus hijos, a su nuera, a todos, los había tomado para ir a una tierra, que la conocemos nosotros como la tierra prometida, a Canaán. Él había tomado la decisión de llevarse a toda su familia hacia Canaán. Pero camino a Canaán, dice las escrituras, que pasaron por una tierra llamada Harán, el mismo nombre de su hijo, Harán, y se quedaron allí. Y quería comentarlo porque muchas veces nosotros
tenemos situaciones en nuestras vidas, pues, bastante indeseables quizás, o un poco incómodas, o fuertes. Y a veces hemos tomado la determinación, lamentable y triste tal vez también, de quedarnos allí. Pero no es ese nuestro destino, no es ese nuestra meta, no es ese el premio al que nosotros debemos ir. Por eso el título de Avanza al premio. El premio o el final de la carrera que debía correr Taré era Canaán. Pero debido al dolor, debido a la frustración, debido quizás al no tener, hoy en día aplicándolo a nosotros, al no tener el dinero suficiente, al no tener los estudios, al vernos que no calificamos para tal o cual cosa, o simplemente al sentir un dolor porque pues hemos tenido la pérdida de un familiar o la pérdida de un empleo o cosas pues que nos han sucedido, nos hemos distanciado de nuestra familia, lo que hemos emigrado, en fin, muchas cosas. Nos quedamos en ese dolor y ese dolor nos impide avanzar al premio. Canaán era la tierra prometida. Canaán es la tierra prometida para ellos en ese entonces. Sin embargo, la situación de Taré le lleva a decir, yo con mi dolor no puedo, y esta tierra me recuerda mucho a mi hijo, hasta tiene el mismo nombre de mi hijo. Entonces, ¿para qué quiero salir yo de aquí? ¿Para qué quiero salir yo de esta comodidad que me produce, aún en medio del dolor, el saber que estoy en un territorio que conozco? ¿Por qué? Porque es incluso el nombre de mi hijo, es familiar a mí. Esto lo prefiero que estar luchando. También a veces eso nos ocurre con aquello que recomienda mucha gente, sal de tu zona de confort. Cuando queremos emprender algo, cuando queremos tomar una decisión a nivel laboral, familiar, estamos pensando de pronto tener un hijo y decimos, no, todavía no es el momento, y todavía no es el momento, y ya tienen 70 años y todavía no es el momento, porque no se toma la decisión, no se actúa en pro de ir hacia el premio. Entonces vemos que Abraham, de cierta manera, también había perdido ese premio. ¿Por qué? Porque su padre lo condenó a estar allí en una tierra donde no era su destino final. Sin embargo, allí es donde él toma ahora, digamos, el relevo, la batuta que su padre dejó porque murió, y él tomó la decisión de levantarse y decir, este no es mi destino porque yo fui llamado para ir a otra tierra. Y allí vemos ya el conocido capítulo 12 del libro de Génesis, donde dice que Dios habló a Abraham y, o mejor dicho, dice, Dios había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham, en ese entonces, ya ha cambiado su nombre, dice que empezó a caminar entonces sí, hacia esa tierra prometida, hacia ese Canaán que él aún no conocía con sus ojos, simplemente pues de oídas, porque él iba allí a ciegas, dejando su familia, dejando todo, pero decidió avanzar. Entonces, gracias a Dios, pues aparece esa intervención del Dios omnipotente y le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y dice la Biblia, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán. Entonces, Taré y Abraham tenían el mismo sueño o tenían el mismo llamado, por decirlo así, que era ir a la tierra de Canaán. Ese era la misión tanto de Taré como de Abraham, pero por una decisión almática, algo de lo que hemos también conversado en algún momento nosotros, de que nuestra alma es el territorio que debemos ganar, es el territorio donde se pelea allí una batalla constante. ¿Por qué? Porque nuestra alma es la que nos dice a veces, ay, es que pobrecita esa persona, es que ella necesita mi ayuda, cuando realmente Dios no nos ha mandado a ayudar. Alguien comentó una vez que estando en una situación así bastante difícil, se le acercó un hombre a pedirle pues ayuda a un pastor que estaba en la capacidad de poderle ayudar. Y él sintió pues ayudar, decir, oye, mira, le voy a dar
no sé, dinero, casa, le voy a dar aquí un sitio donde dormir porque no lo tenía y la persona estaba súper necesitada. Pero dice que cuando tuvo la intención de hacerlo, Dios, él sintió en su corazón que Dios le habló y le dijo, no lo hagas porque estoy teniendo un trato con él. Entonces, a veces nos ocurre como esa anécdota del capullo, que está allí la crisálida, el capullito, a punto de salir la mariposa, y un hombre la vio y vio que sufría tanto la mariposita ahí, o bueno, en este caso, sí, ahí rompiendo la oruga, estaba tratando de salir, y el hombre la vio y dijo, ay, pobrecita, hay que ayudarle, hay que echarle una mano, no puede ser. Y cogió así un cúter, un exacto, y fue rompiendo, hasta que la liberó. Pero ese animalito no pudo convertirse realmente en mariposa, porque precisamente la presión, el hacer fuerza para romper ese capullito, esa crisálida, es la que le permite a ella fortalecer sus alas para luego poder volar. Entonces, a veces nosotros nos encontramos en situaciones así, incluso podríamos ir más allá, a veces nosotros somos los que estamos allí dentro de esa crisálida y deseamos que alguien viniese y nos rompiese y nos ayudase a salir, pero no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios tiene determinado para nosotros. ¿Por qué? ¿Qué decías? Dejaríamos de ser mariposas. Exactamente. No llegaríamos entonces a alcanzar el potencial y no llegaríamos a ese premio, a ese Canaán que Dios tiene determinado para nosotros. Muchas veces también nos ocurre que por situaciones de la vida hemos sufrido, como decía hace un momento, hemos sido maltratados, hemos sido humillados, hemos sido señalados, quizás injustamente o con razón, cualquiera sea la situación, tenemos ese harán ahí enfrente, tenemos ese lamento ahí enfrente y no somos capaces de salir de allí, sino que empezamos a quedarnos en harán. Y fíjate que el versículo 32 de Génesis 11 dice que sí, Taré vivió 205 años, pero aunque vivió mucho tiempo, no lo vivió a placer, no lo vivió en abundancia, no lo vivió a gusto. ¿Por qué? Porque estaba en la tierra de la cual no pudo salir porque le recordaba su dolor, le recordaba su momento difícil, le recordaba su momento duro, que era la muerte de su hijo. Y a pesar de eso, en vez de coger todo ese dolor, como muchas veces se dice, y agarrarlo y utilizarlo de impulso, lo que prefirió fue quedarse allí y condenar de alguna manera incluso lo que Dios ya les había ordenado, les había dicho. Pero allí es donde viene pues precisamente la determinación de un hombre como Abraham para decir, mi padre murió aquí, mi hermano también murió y todo eso puedo yo quedarme aquí doliéndome y llorando el dolor y quedarnos aquí. Pero yo he entendido que debo obedecer a lo que Dios me ha dado. Y en el Salmo capítulo 32, versículo 8, no lo vamos a buscar, bueno, ustedes lo pueden buscar luego, pero Salmo 32, 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Nosotros podemos buscar ayuda afuera, podemos buscar ayuda en un amigo, podemos buscar ayuda en un padre, podemos buscar ayuda incluso en algún familiar, hermano, lo que sea. Pero la mejor y la más sabia ayuda viene del cielo. Decía también el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. Él es el dueño de todo, el creador de todo. Entonces, Él, en el 32.8 de Salmos, dice eso, te enseñaré el camino que debes andar. Y Abraham, en ese momento, tomó la decisión de seguir en fe a lo que Dios le había dicho. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. No le dijo cuál, sino simplemente camina, avanza. Eso ya lo hemos hablado muchas veces. Pero bueno, dice también en el Salmo 48:14, necesitamos recordar que este Dios es nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará. Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo, dice 2 Corintios 2:14. Entonces, algunas veces, aunque nosotros hayamos logrado, como lo hizo
Taré, con su hijo Abraham, con su nieto Lot, aunque nosotros hayamos logrado salir de Ur de los Caldeos, que fue esa tierra donde Dios les dijo, salgan de allí de Ur, e iban camino a Canaán, a veces nos hemos detenido por situaciones de la vida en un Harán. Un Harán que significa pues eso, muerte, dolor, tal vez angustia, desilusión, ¿por qué no? Y también otras veces, ¿por qué no? Se puede significar sueños inconclusos o sueños muertos. ¿Y por qué mencionarlo hoy cuando hemos venido hablando pues esto de la relación que tiene Cristo con su iglesia, con nosotros? Porque hemos sido sacados de las tinieblas, dice la Biblia, hemos sido sacados de la tiniebla a su luz admirable. Dios nos transicionó de un reino de tinieblas para llevarnos a un reino de luz. Pero eso no significa que simplemente cambiamos. Ah, ya estamos aquí y ya. Aunque sí, somos posicionados en Él, también depende de nosotros avanzar al premio. Porque a veces nos quedamos simplemente diciendo, bueno, Dios lo hará. No, yo confío en que Dios lo hará, y Dios lo hará, y Dios lo hará. Pero depende de nosotros avanzar. Porque es que ya Él lo hizo, ya Él ganó, ya Él conquistó por nosotros, ya Él nos bendijo. Esto lo hemos hablado infinidad de veces. Pero depende de nosotros actuar, no para obtenerlo, porque ya Él nos lo concedió, sino actuar para entonces poder disfrutar de todas esas cosas que Dios ha provisto para nosotros, tanto a nivel material como por supuesto lo que más le importa a Él en ese nivel espiritual, que podamos crecer. Y voy a estar recordando esto pues muchas veces hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto que es Cristo. Entonces, como decíamos hace un momento, Harán es una tierra donde no hay fe, no hay esperanza, incluso no hay amor, no hay nada. ¿Por qué? Porque Harán es una tierra donde no está Dios. Harán es un paso que de pronto, como lo hizo Taré, nosotros, y quiero llevarlo ya esto directamente a nosotros, hemos sido sacados de las tinieblas para ser puestos en una luz gloriosa que es el reino de Dios. Pero a veces nosotros tomamos la decisión de decir, pues me salgo un momentico, me pongo aquí. Hoy no quiero ser hijo de Dios, me pongo acá. Bien sea para darle lo que el otro se merece, decir, hoy me bajo de la cruz, como decíamos, hoy me bajo de la cruz, este va a saber lo que es bueno. A veces también, ¿por qué no? Decimos, bueno, veía, perdonen, voy a hacer un paréntesis, veía una película en estos días, era una serie, volviendo a hablar de Netflix y todo eso. Era una serie donde hay un chico, ustedes creo que la vieron, pecadores también, pero bueno, hay un chico que se encuentra en una situación en la que está una compañera, pues, están en un barco, una compañera, y lo tienta, ¿no? Ahí, y se le mete a la cama y todo, pero el chico quería ser fiel, fiel, fiel. Entonces le dice, espérate un momentico, y sale corriendo y se va a donde estaba el cura, que lo que había era el cura, ¿no? Y le dice, padre, padre, estoy parafraseando, obviamente no tengo el guión aquí en la mente, pero, padre, padre, mira, yo puedo hacerme recto o puedo hacerme devoto a partir de mañana, porque es que hoy tengo que aprovechar. Y a veces nosotros también decimos, bueno, voy a bajarme de la cruz para esto un momento. Y total, ya tengo el perdón. Sí, pero es lo que decía Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos entonces para que la gracia de Dios abunde? No, porque es cierto que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, pero eso no es lo que nosotros debemos hacer, sino por el contrario, pues esforzarnos para avanzar y obtener el premio y así como Pablo poder decir que, lo tengo aquí más adelante. Ah, bueno, el versículo que leíamos al principio, que prosigamos a la meta. Bueno, la muerte de Taré parece sugerir la separación total a Dios y a menudo la ruptura de alguno de los más queridos de la tierra o de los lazos que tenemos con los más queridos en la tierra. Yo cuando estaba pues leyendo esto decía, sí, es tremendo, nosotros podríamos darle muchas aplicaciones, pero la aplicación quizás más directa se ve que tú a veces estás ligado a tu padre, como le pasó a Abraham,
Él sabía a dónde tenía que ir y ellos sabían que iban a ir a Canaán, pero el papá y él por ser obediente al papá, pues se quedó allí. Obedeció, bueno, también a su papá, aunque Dios les había mandado a otro sitio, pero él obedeció a su papá. Y hasta que el padre no muere, entonces él no se va a alcanzar lo que ya Dios le había dicho. Entonces, a veces nosotros tenemos lazos, tenemos vínculos con personas, con amigos o incluso con cosas nuestras. Por ejemplo, aptitudes, muchas veces hábitos que tenemos que ir cortando, ir rompiendo, porque eso no nos deja avanzar. Traemos, como decíamos, hace mucho tiempo usábamos la palabra el lustro, el lastre, traemos todo eso allí, es como un ancla en un barco. Entonces, si el barco no leva anclas, el barco no puede avanzar. Por muchos motores que tenga, por mucha fuerza que tenga, si sigue ahí amarrado, sigue ahí anclado, no puede avanzar a la velocidad que él requiere o que tiene para dar. Entonces, nosotros necesitamos cortar eso muchas veces en nuestras vidas, o bueno, muchas veces no, necesitamos cortarlo en nuestras vidas para poder avanzar, para poder ir a eso que es lo que Dios nos ha destinado. Por otra parte, hay algo que también quiero recordar. Se me fue aquí. Perdón. Algo que también quiero recordar. Y es que esto de Taré también simboliza a muchos. Y Edwin hoy nos enviaba compartía pues una canción. eh, y esto de Taré también simboliza a muchos que deciden, como decía hace un momento, apartarse un momentito aquí, Dios aquí y yo para acá, porque quiero probar, porque quiero vivir, porque es que ya a mí me enseñaron esto hace mucho tiempo, pero yo no lo he probado. Yo no lo he probado, entonces me aparto un momentico de Dios y yo voy a vivir mi vida, así tipo la historia del hijo pródigo. Él dice, bueno, voy a dejar a mi papá y me voy a disfrutar. Pero hoy en esa canción, una de las cosas que, bueno, por la cual considero incluso Edwin nos las había enviado o compartido, era el hecho de que habla de que esos hijos que se han ido, esa familia a la que pertenecemos nosotros, ese cuerpo que formamos como iglesia, como novia de Cristo, gente que se ha ido, gente que se ha apartado, gente que aún no saben que pertenecen acá, nosotros debemos ser esos portavoces de decirles, es cierto que de repente estás ahora en un momento difícil, pero no es tu destino. Hay gente que hoy en día, pues eso, no conoce que pertenece a esta familia, pero nosotros somos los llamados embajadores para presentarnos, como decíamos la semana pasada, como embajadores de Cristo y poder transmitir a esas personas a qué reino ellos pertenecen. Esto no significa que vamos a andar de pronto, no pueden ser, pero no digo que vamos a andar ahora a todos lados. Mira, vente para acá, que tú eres de aquí, vente para acá, que tú eres de aquí. Pero sí nos enseña la palabra de que nosotros debemos estar todo el tiempo hablando acerca de esta salvación tan grande que nosotros tenemos, hablándole a todo el mundo de lo que ha hecho Cristo en nosotros. Hay gente que podrá decir, pero es que yo no me siento preparado o no me siento preparada, es que yo no tengo la experiencia de aquello, es que yo no conozco, es que yo no sé. La Biblia habla de que el Señor va a hacer en nosotros que su propósito se cumpla. En el Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él va a cumplir el propósito por el cual nos ha llamado. Y también, si nosotros nos dejamos, obviamente, trabajar, Él entonces va a operar en nosotros y a través de nosotros. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él necesita? Necesita eso, un Abraham que decida creer y decir, yo entiendo que estoy en una tierra, que estoy en un terreno, que estoy en un espacio en donde no fui destinado para estar y por lo tanto voy a avanzar, voy a ir más adelante, voy a cumplir ese propósito que Dios ha destinado, ese propósito eterno del cual soy parte y por eso avanzar al premio. Entonces, a veces el enemigo, como decía, nos intenta engañar y nos intenta poner situaciones difíciles para que nosotros no lo veamos,
para que nosotros no entendamos que Dios siempre está allí con nosotros y que Dios nos llamó a ir a ese Canaán. Entonces, es importante que podamos de una manera u otra salir nosotros de eso. Y digo de una manera u otra porque dice, bueno, en Venezuela cada quien tiene su manera de matar a los piojos. Algunos lo hacen a los zapatazos, otros los pellizquitos, otros con un líquido. Y hace unos días conversaba con alguien porque me decía, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Y la única respuesta que podía dar en ese momento era, salte de la ecuación. ¿Por qué no te sales un momento de la ecuación? ¿Por qué no piensas que nada más te ocurre a ti? Piensan que hay mucha gente que está en peor condición que tú. Esto no es obviamente muy alentador. No es una respuesta tampoco a una solución a todos los problemas. Pero si a veces nosotros nos salimos de la ecuación, dejamos de preguntar, ¿por qué me pasa solamente esto a mí? Nos salimos de esa ecuación y vemos que hay gente que está en situaciones más difíciles, de la cual están esperando por nosotros a que le hablemos, a que le llevemos un mensaje de esperanza. Y nosotros nos encontramos como Taré ahí. No es que me pasa nada más a mí. Es que yo soy el único, preocupándonos y llorando en una tierra que no es nuestra, a donde no hemos sido llamados. Hemos sido llamados, como decía un momento atrás, de las tinieblas a la luz, al reino de Dios. Entonces, no podemos andar lamentándonos todo el tiempo diciéndonos, ¿por qué esto me pasa a mí? Salgámonos un momento de la situación, de la ecuación, perdón, y veamos que esto es simplemente una etapa del camino, no es el final. No es el final no es Harán. El final para Abraham, el padre de la fe, por el cual nosotros ahora somos herederos también de la promesa, el padre de la fe, él entendió que su destino no era estar llorando porque se murió el padre, porque se murió el hermano, porque, ay, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Mira, porque allá, ay, en este país pasan las cosas, porque a mí me persiguen, a mí inmigrantes no me dan trabajo, no puedo conseguir los papeles. O sea, todas esas cosas, ¿por qué me pasan a mí? Olvidémonos de eso y entendamos que esto es simplemente un pasito en toda la escalera que tenemos por andar y que nosotros somos llamados a llegar allá, al destino, al final, al premio. Esto que estamos pasando ahora es temporal, decía por eso el apóstol Pablo. Esta leve tribulación momentánea. O sea, yo no sé, pero ahorita yo así como pensando como Pablo, con todo lo que venía, luego lo hablaremos todo ese capítulo. Pero en ese momento yo creo que Pablo estaba diciéndole, mire, ojalá ustedes entendieran que esto que está pasando ahora es tan poco, es tan leve tribulación. Dice leve y luego dice momentánea, o sea, es pequeña y es cortita, pero esto va a producir en nosotros un más excelente peso de gloria. En nosotros, eso, insisto, lo comentamos hace mucho tiempo, está la gloria, hablábamos de eso, de la gloria, está en nosotros. Pues eso produce en nosotros un más excelente peso de gloria. Vivamos entendiendo de que lo que estamos pasando ahora, sea bueno o sea malo, aún no es el destino, aún no es el final, no he acabado la carrera, no se ha acabado, aún tengo que llegar a ese premio. Y por esa razón, y ya para ir terminando, quería comentarles el versículo que leímos al inicio, en Filipenses 3. Ahí estaba el 14 que decía simplemente, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pero si nos vamos un verso antes, ahí está el verso 13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás. Es decir, Pablo decía, lo de ayer ya pasó. ¿Me puedo seguir lamentando? Sí. ¿Me puedo seguir llorando y cortando las venas y lamentando y inventando madres y culpando y señalando? Sí. Pero decía Pablo, y un ejemplo, y más adelante en el verso, bueno, lo leeremos en otro momento, pero Pablo allí mismo le dice a los filipenses, sean imitadores de mí, porque él decía, una cosa hago.
esto hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Y entonces viene este texto de donde hemos tomado el título para hoy. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Maravilloso. Un hombre como Pablo, podríamos decir nosotros, wow, es que era Pablo. Y yo, bueno, yo soy Edgar. Pablo, oye, era un hombre que no tenía 2 piernas, tenía como 8 piernas. No tenía 2 manos. Corazón, tenía como 5 corazones. No, era un hombre de carne y hueso como nosotros, al punto de que el mismo Pablo escribe en otra carta y dice, yo tengo aquí algo tan fuerte que es esta carne, que yo trato de hacer algo, lo que quiero hacer, y no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso lo termino haciendo. O sea, como por lo menos conmigo, me pasa igual. Oye, a veces quiero hacer algo, pero no lo hago. ¿Quién me librará de este pedazo de cuerpo? Pero nada. Pablo podría quedarse quejándose del cuerpo. Es que la carne. Ay, es que yo soy muy débil. Ay, es que yo no nací en Australia. O yo no nací en Alemania. ¿Por qué el Señor no me llevó para allá? Todas esas cosas podríamos ponernos nosotros a quejar y reclamarle al Señor. Pero debemos entender que nuestro destino es Canaán. Nuestro destino, espiritualmente hablando, es llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Completar este cuerpo, completar esta iglesia que está, como lo veíamos la semana pasada, el Señor mismo la ha preparado para sí sin mancha. Una iglesia sin arrugas, santa, pura. Pero para llegar a eso debemos hacer como decía el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y esto no solamente se refiere a dolor, también se refiere a aquellos errores que cometimos, que a veces nos persiguen. Ah, pero es que hace un par de años tú hiciste tal cosa. Y alguien que nos conoce hoy en día dice, pero este es un pecador porque este hizo tal o cual cosa, este hizo aquello. Acuérdate que tú hiciste aquello otro. Sí, pero olvido lo que queda atrás y prosigo a la meta. Si realmente mi corazón ha sido renovado, si realmente mi mente ha sido transformada, eso lo voy a dejar atrás y prosigo a la meta. Es decir, no que me olvido por conveniencia. Mira, este es el que me debe 2.000 euros. ¿Yo? Soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. No, eso ya eres un pecador y de paso usando la Biblia ahí de sustento donde no lo hay. No, en ese sentido no. Sino hablando de esos errores, de esas fallas que podemos cometer, que a diario cometemos, sí, pero no quedarnos como hacen los gatitos ahí lamiéndonos las heridas, a ver cuándo me sano y a ver también cuánta lástima puedo causar y que alguien me eche una mano y me miren y a ver si Dios así me perdona. Ya Dios te perdonó, somos justificados pues por la fe somos justificados. Ya todo aquello pasó y ahora en Cristo tenemos una nueva naturaleza, en Cristo tenemos una nueva identidad, en Cristo ahora estamos nosotros escondidos y Él vive en nosotros y por esa razón también nosotros podemos vivir en Él tranquilamente. Entonces, olvidemos lo que queda atrás, extendámonos hacia lo que está adelante, que es eso, el premio. La carrera se acaba no cuando el jugador, o perdón, el corredor se cae. La carrera se acaba cuando el último llega a la meta. Así llegue gateando. Decía alguien, el día que no puedas correr, camina. Si no puedes caminar, pues gatea. Si no puedes gatear, arrástrate, pero llega. El Señor nos da la fuerza para nosotros llegar, como decía el apóstol Pablo, ahí sí, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nosotros vamos a decir lo mismo, pero debemos olvidarnos de lo que queda atrás, olvidar ese Harán, olvidar esa muerte, ese dolor, esa tristeza, los papeles que no me salen, el trabajo que no me lo dan, olvidar todo eso y extendernos hacia adelante, que es la meta, que es Cristo Jesús, ese varón perfecto que podamos ser conformados en Él. Y bueno, esto era lo que quería compartirles hoy. Muchísimas gracias por estar, gracias por también los que
nos han seguido y nos seguirán allí por internet. Nos despedimos. Son bendecidos ya, pero igualmente declaramos pues en esta tarde que todo ese dolor, todo ese harán, todas esas cosas que hemos pasado, esas situaciones difíciles que hemos vivido, todos los sueños que de pronto sentimos que han quedado allí como inconclusos, no te voy a decir que los sueños se van a cumplir, porque si no es de Dios no se va a cumplir. Pero sí que tengas claro algo, que Dios te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ese sueño, esas metas, esos anhelos que no se han podido cumplir, si no están en los planes de Dios, he dicho, no se cumplirán porque Él no va a hacer algo simplemente por agradarnos a nosotros. Pero nos da la paz para entender y comprender que estamos caminando en ese propósito y es avanzar al premio.